hacia el gobierno español. Muchas son las confrontaciones que han mantenido en estos últimos años España y esta colonia británica de nombre Gibraltar que se encuentra en nuestro territorio. Un enfrentamiento que parece que nunca vaya a terminar. Hoy, justamente en la conferencia que pronunciaba en Madrid, Fabián Picardo ha vuelto a cargar las tintas contra el gobierno español, aunque esta vez ha afinado la puntería al nombrar directamente a Cristóbal Montoro. La interlocución política directa entre el gobierno de Gibraltar y el gobierno de España ha quedado rota. No hay esa interlocución política directa porque las autoridades españolas no lo quieren. Pero cuando, por ejemplo, el señor Montoro hizo las declaraciones que hizo, no me cuesta mucho dinero escribirle y dirigirle una carta y presentarle al señor ministro por qué pensamos que está equivocado y cuáles son las vías que puede seguir para obtener información. Guillermo Rocafort, autor de Claves para que España recupere Gibraltar. Se dice históricamente que Gibraltar es un paraíso fiscal, opaco y además nido de fraude, corrupción, de blanqueo de dinero. ¿Es cierto todo eso? Absolutamente cierto. Por mucho que lo niegue Fabián Picardo, es una realidad económicamente incuestionable. El paraíso fiscal surge cuando se abre la verja, a principios de los años 80, sin ninguna contrapartida. En ese preciso momento, la renta per cápita del español era superior a la del gibraltareño, y Gibraltar, con la verja cerrada, era una losa para la metrópoli, para Reino Unido. Pero bueno, pasó lo que pasó y desde entonces, bueno, pues abrió esa verja sin contrapartidas, de tal manera que en Gibraltar no se pagan impuestos, hay un secreto bancario absoluto, no hay transparencia, mientras que en el otro lado de la verja pues hay una presión fiscal absolutamente desproporcional, la que sufrimos todos los españoles en general, los autónomos y los asalariados que tenemos nómina. Entonces, esto es un principio de economía básica, es decir, los paraísos fiscales depredan económicamente todos los territorios que tienen alrededor. No solamente le depredan económicamente, sino que afecta ya al campo social, ¿no? Entonces, ahora mismo ha habido documentales en cadenas generalistas donde se ve en la línea, pues campea la heroína, campea la desesperación y la pobreza, mientras que en otro lado de la verja pues es un gigantesco becerro de oro donde encima tenemos que sufrir como una nación vasalla el despropósito, la humillación de que venga este sujeto a insultarnos en nuestra cara, que es lo que ha hecho hoy ante la absoluta inacción de nuestras autoridades. Este señor lo primero que tenía que hacer era pagar impuestos en España, porque él reside en Sotogrande y según la legislación española, aquel que reside en España más de la mitad de los días del año tiene obligación de tributar en España por el IRPF. Eso para empezar, y desde ahí pues todo. Es decir, por ejemplo, en Gibraltar no se paga el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Todo el comercio que hay en la línea, que por cierto le llaman el Distrito Norte, pues ¿qué hace? Van a consumir a Gibraltar. Entonces, ¿qué actividad económica va a haber en la línea? Pues lo que hay en la línea hay masajes políticos, la alcaldesa de la línea y otra serie de organizaciones, digamos una especie de grupo de, podemos decir, de cipayos, que bueno, que han visto en esto una forma de prosperar, ¿no? Hay que hacer un mea culpa también por parte de España, es decir, ha sido una dejación por parte de las autoridades desde el principio de los años 80. Aquí de alguna forma lo que hay que es analizar el paraíso fiscal y adoptar medidas, que es lo que proponemos, el foro que proponemos Gibraltar en este libro, medidas de tipo económico y jurídico que tendrían resultados inmediatos. Lo que hay que hacer es aislar el agujero negro para la economía española que es Gibraltar. Pensemos que en Cádiz es la provincia donde más paro hay en España, que es el 40%, por culpa de Gibraltar. Primero, aislarlo. Y luego presionar en los organismos internacionales, en la Unión Europea, en la ONU, en la OCDE, estos organismos internacionales que se supone que están para algo, y por supuesto lo que tiene que hacer España, y ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga, es apoyar a la población local de la línea de San Roque, que viven en unas situaciones que, bajo mi punto de vista, viven en un estado de zona catastrófica. Es que es así, es que hay que hablar en estos términos, es decir, no hay actividad económica. Allí pues hay gente que vive desesperada, que no hay trabajo, hay una gran desesperación, ¿no? Entonces, se hizo en su momento, en el año 69, después de 2 resoluciones de la ONU que daban la razón a España, se optó por el camino que se tenía que optar. Es decir, ante el incumplimiento de la legislación internacional se cierra la verja y punto. Y a partir de ahí se hizo un plan de desarrollo económico del campo de Gibraltar que fue un exitazo, un absolutamente exitazo y desarrollo. Entonces, España tiene que tratar también pensar en los propios españoles que están abandonados. Esa opacidad fiscal ya fue denunciada por el propio ministro Montoro, quien dijo que causaba notables perjuicios a la economía española. Vamos a recordar sus palabras. El régimen fiscal de Gibraltar no se adecúa a los estándares de la Unión Europea y que nos está causando unas pérdidas en forma de menores ingresos tributarios por distintos conceptos
próximas a 1.000 millones de euros anuales. Hay que destacar que la opacidad del régimen fiscal de Gibraltar le convierte en un polo de atracción de empresas de dudosa actividad. Además, su impuesto de sociedades exime de tributación a las entidades extraterritoriales u offshore, que, estando establecidas allí, efectúan toda su actividad fuera del territorio gibraltareño. Usted, señor Rocafort, ya propone claves para que España recupere Gibraltar. Ya ha mencionado temas fiscales, por ejemplo, pero ¿qué más medidas debería tomar España? Pues mira, una elemental es que España no debería reconocer ningún acto jurídico que venga de esa colonia. ¿A qué me refiero? A las sociedades mercantiles. Hay 80.000 sociedades mercantiles que tienen decenas de miles de propiedades en España, propiedades inmobiliarias y acciones. Entonces son sociedades pues, que compran, tienen derechos sobre bienes en España, entonces España no debería de reconocer esos actos jurídicos. Es decir, en los registros de la propiedad, aquellos inmuebles que pertenezcan a sociedades domiciliadas en Gibraltar, pues ahí ya tenemos un problema. ¿Qué otras medidas? La que he dicho anteriormente, es decir, la mayoría de la población de Gibraltar no reside en Andorra, disfruta de España. Es decir, disfrutan del privilegio fiscal, pero residen en Sotomayor. Entonces, aquí la agencia tributaria, y aquí el señor Montoya antes ha hablado, en vez de presionar a los autónomos y pequeños empresarios españoles, lo que tenía que hacer es crear una unidad especial en la agencia tributaria para localizar a todos estos gibraltareños que residen fiscalmente en España y aplicarles las medidas oportunas. ¿Qué otras medidas? Se ha hablado también, incluso se planteó por parte del propio gobierno en un momento de tensión, el pagar un peaje a los turistas que crucen la verja. Es decir, medidas que de alguna forma reactiven la economía del campo de Gibraltar. ¿Qué otras medidas? Hay que revisar. Es decir, lo que no puede ser tampoco es que en la Unión Europea se exija la unanimidad para legislar fiscal o tributariamente, porque siempre, ya nos ha pasado en muchas ocasiones, hemos tenido la oposición de Inglaterra, de Reino Unido, ¿no? Entonces, eso no puede ser, porque si el resto de Europa está siendo perjudicada, porque no somos los únicos perjudicados los españoles, sino también el resto de Europa, no podemos tolerar que haya un miembro de la Unión Europea que tenga una colonia en un territorio que le es ajeno. Estos constantes perjuicios que nos causa Gibraltar, Santiago Abascal, son muestra de la falta de autonomía